Adverbs and expressions of frequency. Los adverbios y las expresiones de frecuencia marcan con qué frecuencia hacemos las cosas. And here we have the adverbs of frequency. Tenemos los adverbios de frecuencia, que son never, nunca, sometimes, a veces, often, a menudo, usually, usualmente, always, siempre. Order in a sentence. ¿Qué lugar van a ocupar estos adverbios de frecuencia dentro de una oración? ¿Sí? Y tenemos dos casos. Vamos a ver el primero. Subject plus adverb frequency plus verb. Yes, o sea que tenemos. El primer orden es el sujeto, ¿sí? Luego adverbio de frecuencia y luego el verbo. We have two examples. Hay dos ejemplos. I never get up early. I sometimes play soccer, ¿sí? O sea que tenemos el sujeto, que sería I, el pronombre I, seguido del adverbio de frecuencia, que sería never o sometimes, y luego el verbo, que está en rojo, get up and play. Ese sería el primer caso. In the second case, en el segundo caso, we have subject plus verb to be plus adverb frequency. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenga el verbo to be dentro de una oración, ¿sí? El orden va a ser sujeto más el verbo to be más el adverbio de frecuencia. The two examples are, los dos ejemplos son I am always tired o they are never late. ¿Sí? Yo siempre estoy cansado o ellos nunca llegan tarde. Tenemos subject, ¿sí? Ejemplificado por I y they, el verb to be, que está ejemplificado por am o are, y luego tenemos el adverb frequency, el adverbio, en este caso tenemos always y never, ¿sí? Así que esto es importante prestar atención, ¿sí? ¿De qué tipo de verbo estoy hablando? ¿Qué verbo tengo en la oración? ¿Sí? Depende entonces la posición del adverbio si es un verb to be o si es cualquier otro verbo. And the expressions of frequency, las expresiones de frecuencia, ¿sí? Every day, todos los días, once a week, una vez a la semana, twice a week, dos veces a la semana, three times a week, tres veces a la semana, at weekends, en el fin de semana, on Mondays, los lunes, on Tuesdays, los martes, ¿sí? En el caso de once a week, en vez de week puedo decir once a month, una vez al mes, o twice a year, ¿sí? Dos veces al año, puedo ir cambiando. Ok, bien. ¿Qué lugar ocupan en una oración? Vamos a analizar esto. First, the expression of frequency, plus subject plus verb. Es decir, de que una oración va a comenzar con la expresión de frecuencia, seguida del sujeto y seguida del verbo. Tenemos two examples. Every day I get up early. On Mondays I go to school by bus. ¿Sí? Every day y on Mondays serían las expresiones de frecuencia, seguidas del subject, del sujeto que es el pronombre I, y seguido del verbo que está en rojo, get up o go. ¿Ok? Este puede ser entonces un orden que ocupen estas expresiones dentro de una oración, pero no es el único, porque si vemos debajo, vamos a ver de que el orden también puede cambiar, ya que la oración puede empezar con subject plus verb plus expression of frequency, ¿sí? Es decir, que la oración también puede empezar con el sujeto, que en los ejemplos sería I, seguida del verbo. En los ejemplos tenemos get up o go, y luego la expresión de frecuencia, ¿sí? La cual se encuentra al final de la oración, ¿sí? Por lo tanto, las expresiones de frecuencia nunca pueden estar metidas en el medio de la oración. Pueden estar adelante o detrás. Por eso es que yo puedo decir every day I get up early, o puedo decir I get up early every day. Every day, como es una expresión de frecuencia, puede ir tanto al principio de la oración o al final, pero nunca en el medio. Como en el otro caso, puedo decir on Mondays I go to school by bus o I go to school by bus on Mondays.
On Mondays, como es una expresión de frecuencia, puede ir tanto al principio o al final, pero nunca en el medio. Okay. Y por otro lado, también tenemos WH questions. Vamos a ver el orden que tienen este tipo de preguntas y el orden de las respuestas. Ok, bien. Como dice acá, el orden que tiene que tener una pregunta para desarrollar, ¿cómo sé que es para desarrollar? Porque empieza con alguna W. El orden va a ser la W, seguida del do o das, seguida del sujeto y seguida del verbo. Tenemos acá ejemplos. Where do you live? ¿Dónde vivís? What do you do on the beach? ¿Qué haces en la playa? When does he go surfing? ¿Cuándo él surfea? O how often does he play table tennis? ¿Cada cuánto juega al ping pong? Por lo tanto, en estos ejemplos podemos ver que la primera palabra de la pregunta va a ser la W, seguida del auxiliar do o das, seguida del sujeto, que en este caso está ejemplificado por you o por he, y luego, por último, vamos a tener el verbo y lo que siga a continuación en la pregunta. Order of answers. ¿Cómo se responden este tipo de preguntas para desarrollar? ¿Sí? Tenemos la primera que era Where do you live? ¿Dónde vivís? Bien, siempre acuérdense que las preguntas que comienzan con alguna W se responden en forma de oración, es decir, sujeto más el verbo. ¿Sí? Por eso en este caso yo respondo I live in Caseros. I es el sujeto y live es el verbo. Y la otra pregunta que tengo debajo es What do you do on the beach? ¿Qué haces en la playa? ¿Sí? Lo mismo, es una pregunta para desarrollar y lo sé porque empieza con alguna W que en este caso es what. ¿Sí? Entonces respondo de la misma manera. Sujeto más el verbo. I swim in the sea. I es el sujeto y swim es el verbo. La otra pregunta es How often does he go surfing? ¿Cada cuánto él surfea? Como me pregunta cada cuánto, tengo que responder con algún adverbio o alguna expresión de frecuencia, ¿sí? Porque esto es lo que me está preguntando. Quiere que yo le dé algún dato de frecuencia, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo respondo con un adverbio de frecuencia, el orden es subject pronoun plus adverb of frequency plus verb, ¿sí? El sujeto más el adverbio de frecuencia, que recordemos que era never, sometimes, always, que son todos los que vimos al principio, seguido del verbo y el resto de la respuesta, de la oración. El ejemplo sería He usually goes surfing. ¿Ok? Él usualmente surfea. La otra pregunta es When does he play table tennis? ¿Cuándo juega él? Lo mismo, tendría que contestar con algún dato, ¿sí? ¿Cuándo? A la mañana, el día en que juega, ¿sí? Alguna expresión de frecuencia, ¿sí? Habíamos dicho anteriormente que cuando hablamos de expresiones las podemos ubicar al principio de la oración o al final, pero nunca en el medio, ¿sí? Por eso puedo decir expression of frequency plus subject plus verb o subject plus verb plus expression of frequency. Podría decir every day he plays table tennis o he plays table tennis every day, ¿sí? O sea que every day puede ir tanto al principio o al final, pero nunca en el medio.